Yo no tengo ninguna formación financiera ni económica, pero en el 2008, mientras estaba planeando escribir una novela sobre padres e hijos y las mentiras entre padres e hijos que terminaría incorporándose justamente a Memorial del Engaño, de pronto vi cómo empezaba la crisis económica, como lo vimos todos en las noticias, la caída de Lehman Brothers, este gran banco de inversión, y luego sucesivamente de muchas instituciones financieras de mucha importancia en Wall Street fundamentalmente. Me pareció que era el momento para tratar de entender cómo funciona justamente el sistema económico y financiero internacional, tratar de entender cómo se llevan a cabo estas prácticas que conducen a estas grandes burbujas inmobiliarias y financieras, luego cómo revientan y cómo generan pues crisis terribles como la que se ha vivido desde el 2008. Entonces había una parte un poco autobiográfica de tratar de entender lo que habíamos vivido y que en Argentina pues ha sido igual que en México, una crisis tras otra, cómo funcionan, y contarla desde dentro. Por eso el narrador no es una de las víctimas de esta crisis, como hemos sido todos, sino uno de los que serían culpables también de la crisis. Es uno de los villanos que participan en todo este mundo, que comparten esta ideología y que nos va contando desde dentro, pues sin ningún reparo moral, sin ninguna culpa, justamente cómo se comportan estos amos del universo, como se llamaban así. El personaje es un huérfano, su padre muere antes de que él nazca, o sea que es un hijo póstumo, la madre siempre le cuenta historias del padre, pero falsas, con lo cual él se va a dedicar a tratar de rastrear la historia del padre. Y con ella vamos a llegar al momento en el que nace el capitalismo contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque el padre habría sido asistente de esta figura real, Harry Dexter White, que crea, tal como los conocemos hasta ahora, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que al término de la Segunda Guerra Mundial es nombrado como gerente en el Fondo Monetario Internacional y que luego, al de 1 año y medio, es obligado a renunciar, acusado, y esta es la paradoja extraordinaria del caso, de ser espía soviético, de ser espía comunista. O sea, el creador del Fondo Monetario Internacional, esa institución que asumimos como la protagonista esencial del capitalismo y que hemos padecido tanto en países como Argentina o México, resulta que fue fundada por alguien acusado de ser espía soviético. Los auténticos responsables, dice el narrador, están libres y disfrutan de sus enormes ganancias de esta época, que son fundamentalmente y en primera instancia los políticos de todos los partidos, en Estados Unidos republicanos y demócratas, en otros lugares izquierda y derecha por igual. Siempre se dice que no sabíamos que venía esta crisis, que nadie la previó. No es cierto, muchos economistas ya estaban alertando sobre lo que podía pasar y los inversores siempre han sabido que estas burbujas revientan. Conforme me di cuenta de que la novela iba siendo una novela de engaños, de múltiples engaños, los engaños familiares entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas, y los engaños financieros y los engaños de la historia del padre, me pareció que debía de escribirla en primera persona, con un narrador que fuera uno de estos individuos que engañan todo el tiempo, y provocar un engaño más al lector, el engaño de quién escribió verdaderamente el libro. El libro está firmado por el narrador del libro, que se apellida como yo, pero no se llama como yo, J. Volpi o J. Volpi, un estafador nacido en Nueva York en el 53, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y desde ese mundo de la clandestinidad es en el que escribe este libro. Es como si él no pudiera escapar de esta ideología en la que se ha formado, en esta educación sentimental también que tuvo, que es la educación, por supuesto, del egoísmo y de la ganancia inmediata. Y en sus relaciones personales, él también está todo el tiempo pensando qué voy a ganar, incluso en términos afectivos, cuánto comprensión o cuánto afecto, pero también cuántos beneficios de otro tipo voy a obtener en cada relación personal en la que empiezo. Y además un narrador que tiene esta ambigüedad sexual, en donde no le importa que sean hombres o mujeres en cierto momento, con tal de que a él le sirvan.